Sucesiones aritméticas, interpolación de términos aritméticos, suma de términos de una sucesión aritmética. Encuentra otros términos conociendo dos términos no consecutivos. Considera que el primero y quinto término de una sucesión aritmética son 2 y 14 respectivamente. ¿Cuáles son los términos comprendidos entre ellos? Observa que en este caso tiene los datos siguientes: la posición 1, es decir, a sub 1 es igual a 2, ya que es el primer término que la sucesión nos da. La posición 5 es igual a sub 5, es decir, 14. Entonces ubicamos en la posición 1 el valor 2. Dejamos 3 espacios para la posición 2, 3 y 4, ya que el ejemplo nos da la posición número 5, es decir, 14. Con ello tenemos que posición 1 igual a 2, primer término. A sub n es igual a sub 5, igual a 14, último término dado. Y n es igual a 5, ya que en este ejemplo se nos proporcionan 5 términos. Para ello vamos a utilizar la fórmula para encontrar el término general de una sucesión aritmética. A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y con ella lo que vamos a hacer es despejar la variable d. Despejada la variable d de la fórmula anterior, nos queda que a sub n menos a sub 1 sobre n menos 1 nos va a dar el valor del resultado de la diferencia. Es decir, en lugar de la a sub n colocamos 14, que es el valor de la quinta posición, menos 2, que es el valor de la posición 1. En el denominador, 5 representa la cantidad de términos que nos da el ejercicio, y a eso le restamos la unidad. Entonces nos da que 12 en el numerador, 14 menos 2, 12, y en el denominador 5 menos 1, 4. 12 entre 4 es igual a 3. Con este resultado podemos entonces encontrar los valores que se encuentran entre 2 y 14. Lo único que hay que realizar es al primer término sumarle 3, y así sucesivamente con cada uno de los valores restantes, es decir, a sub 1, que es 2, sumándole 3 nos da 5, la segunda posición. 5 más 3 nos da 8, tercera posición. 8 más 3 nos da 11, cuarta posición. Y 11 más 3 nos da 14, quinta posición. Veamos a continuación la suma de los términos de una sucesión aritmética. Para ello, trabajaremos con el ejemplo que se nos proporciona. Si necesitas hacer un tejado colocando las tejas de tal forma que en la primera fila haya 10, en la segunda 12, y así sucesivamente hasta llegar a un total de 8 filas, ¿cuántas tejas necesitas? Comprendamos entonces este ejemplo con un ejemplo de aplicación a la vida cotidiana. Vemos que en la posición 1 tengo 10 tejas, en la posición 2 12 tejas, en la posición 3 14 tejas, en la posición 4 16 tejas, en la posición 5 18 tejas, en la posición 6 20 tejas, en la posición 7 22 tejas y en la posición 8 24. Observa que la suma del primero y último término es igual a la del segundo y penúltimo, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tomo la posición 1 y la sumo con la posición 8, es decir, la primera con la última, 10 más 24, nos darán 34. Segunda posición con la penúltima, es decir, a sub 2 más a sub 7, 12 más 22, nos dará 24. Y así también en la tercera posición con la posición sexta, 14 más 20 nos da 34. Posición 4 más la posición 5, 16 más 18, nos da también 34. Esta característica se cumple únicamente si se habla de una sucesión aritmética, en donde el primero y último término nos da el mismo resultado de la suma que el segundo y el penúltimo. Bueno, y eso nos va a ayudar entonces para sustituirlo en la fórmula de la sumatoria, igual a n, que es el total de términos que nos están pidiendo sumar, factor de a sub 1, primera posición, a sub n, última posición de la cual queremos conocer el resultado de esa suma, dividiéndola toda entre 2 porque al final se forman parejas. Por lo que al sustituir en la fórmula se tiene que n es igual a 8, ya que se quieren sumar 8 filas. A sub 1, que representa la primera posición, es igual a 10.
A sub n es la última posición para nuestro ejemplo, es decir, a sub 8 igual a 24, que corresponde al valor ubicado en la posición 8. Sustituyendo en la fórmula tenemos que 8 factor de 10 más 24 entre 2. Sumamos 10 más 24, eso nos da 34. Lo multiplicamos por 8 y lo dividimos entre 2, ese resultado nos da 136. Es decir, representa la cantidad de tejas que se necesitan para hacer un tejado. Por último, tenemos un segundo ejemplo que nos dice, encuentre el valor de las siguientes sumas, 3 más 6 más 9, y queremos llegar hasta sumar con un dato que nos da 60. Es decir, tenemos la primera posición ubicado el número 3, segunda posición número 6, tercera posición número 9 y tenemos el último valor que es 60, pero no sabemos qué posición está ocupando. Por lo que nos vamos a valer de la fórmula del término general para poder encontrar ese valor, ya que tenemos que a sub 1 es igual a 3, a sub n es igual a 60, es decir, el último valor, pero desconocemos el valor de la variable n. Nos volvemos a regresar, por lo tanto, a la fórmula general, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Y para lo cual partimos de esa fórmula, despejamos la variable n. Es decir, que al despejar la variable n queda a sub n menos a sub 1 sobre la diferencia y al final ese menos 1 pasa a sumar, quedándonos más 1. Luego sustituimos en la fórmula a sub n, que es el último valor, 60, menos a sub 1, primera posición, 3. Lo dividimos entre la diferencia, que es 3, ya que de 3 a 6 hay una diferencia de 3 unidades, lo mismo que de 6 a 9. ¿Verdad? Entonces nos queda 60 menos 3, 57, entre 3 a 19. Y por último le sumamos la unidad, por lo que encontramos que tenemos 20 términos. Con esa información ya recabada, vamos a la fórmula de la sumatoria y sustituimos en lugar de n, 20, que nos representa la cantidad de términos que queremos sumar. En lugar de a sub 1, la primera posición, es decir, 3. En lugar de a sub n, la última posición, es decir, 60. Y todo eso lo dividimos entre 2. Primero lo que debemos de operar es la suma 60 más 3 es igual a 63 por 20, que nos da 1260, entre 2, ese resultado nos da 630. Con ello se indica que la suma de los valores 3 más 6 más 9 hasta llegar a 60 es igual a 630. Les agradezco por el tiempo que me han brindado y espero que ante cualquier duda pues siempre nos sigamos comunicando a través de la plataforma, de WhatsApp y del correo. No olvide ingresar a las respectivas aulas cada día para que no nos vayamos atrasando. Bendiciones.